Muy buenas tardes y bienvenidos a los miércoles con la Academia de la Psicología de España. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del profesor José María Prieto Zamora, catedrático de Psicología del Personal de la Universidad Complutense de Madrid y académico de número de la Academia de la Psicología de España. Muchas gracias, profesor Prieto. Gracias a los académicos presentes, gracias al presidente de la Academia y, desde luego, gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Cualquiera que haya asistido a la presentación de uno de los múltiples libros que el profesor Prieto ha escrito o que haya leído alguno de ellos, sabe que a nuestro conferenciante de hoy es muy aficionado y le gusta sorprender a la audiencia y a los lectores también con juegos de palabras. Voy a seguir su tradición y, a modo de juego de asociación de palabras, me he preguntado qué tres palabras me vienen a mí a la cabeza cuando pienso en el profesor Prieto. Una primera palabra sería pionero. Pionero. El profesor Prieto ha sido uno de los pioneros en España y es uno de los referentes nacionales de los campos científicos y profesionales que se conocen como psicología del personal, psicología de las organizaciones, psicología del trabajo y psicología de los recursos humanos. Ha publicado alrededor de un centenar de artículos en revistas científicas y profesionales de esos campos, así como numerosos capítulos en libros, muchos de ellos manuales internacionales de psicología. Fue además fundador y director de la revista Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, y ha dirigido múltiples proyectos de investigación para empresas, bancos y otras instituciones. Adelantado a su tiempo, el profesor Prieto también ha sido un pionero en la utilización profesional y educativa de las nuevas tecnologías, de todas las posibilidades que brinda Internet. Por ejemplo, muchos años antes de que se popularizaran los campos virtuales, nuestro conferenciante ya trabajaba con sus alumnos a través de Prietolandia. Creo que este nombre se lo pusieron los alumnos. Un espacio web propio que siguió funcionando hasta el año 2003, año en que la Universidad Complutense de Madrid creó su campus virtual. También ha sido pionero en dar visibilidad a la psicología española en el ámbito internacional. Ha desempeñado puestos de relevancia en asociaciones internacionales de psicología tan importantes como la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, en la que fue secretario general, o la Unión Internacional de Ciencia Psicológica, la IUPSIS, de la que fue delegado de España. También ha ocupado puestos de relevancia en la Red Europea de Psicología de las Organizaciones y actualmente es miembro del Comité Científico de la Federación Europea de Asociaciones de Psicología, la EFPA. Una segunda palabra que me viene a la cabeza sería que es universitario, fundamentalmente su raíz latina original de universal y en la acepción poco usada de esta que, dicho de una persona, significa versada en muchos saberes. Los intereses científicos del profesor Prieto no se circunscriben a la psicología del personal y a los campus afines, sino que ha tenido una labor científica, docente y divulgadora muy extensa en las relaciones de la psicología con las religiones, el arte, la masonería, el espionaje o la diplomacia, entre otros ámbitos. Es más, el profesor Prieto es un hombre del Renacimiento, cuya curiosidad y talento no solo se extiende a distintos saberes de la psicología, sino que también abarca un amplio abanico de intereses. Es autor de varios libros de haikus, un tipo de poesía japonesa, así como de libros de ensayo y reflexiones sobre muy diversos temas, desde el terrorismo de ETA hasta la vida espiritual, desde la poesía hasta la pintura, o desde la familia hasta el humor, precisamente uno de los temas de los que hoy nos va a hablar. Además, el profesor Prieto ha sabido compaginar esa multiplicidad de intereses y saberes con una importante actividad en defensa y promoción de la profesión de psicólogo, especialmente desde los diversos puestos que ha ocupado en la Sociedad Española de Psicología y desde sus inicios en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Su labor científica, docente, profesional e intelectual ha sido reconocida por diversas instituciones de prestigio, habiendo recibido premios y galardones de la Asociación Americana de Psicología, de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, del Consejo General de la Psicología de España, del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid o de la Escuela Militar de Sanidad y el Ministerio de Defensa, entre otras instituciones. Por último, una tercera palabra que tengo asociada al profesor Prieto es la de irreverente.
Buena parte de la producción intelectual del profesor Prieto está caracterizada por un talante iconoclasta, políticamente atrevido, que con una fina ironía cuestiona ideas preconcebidas, prejuicios y discursos prisioneros de la corrección política, algo que debería ser consustancial a la actividad universitaria y científica. Quizás el tema de su conferencia de hoy refleja muy bien este talante iconoclasta y esta actitud irónica. Es un honor y un placer presentar al profesor José María Prieto Zamora y su conferencia titulada Religiones con y sin sentido del humor, una perspectiva psicológica. Cedo la palabra al profesor José María Prieto. Gracias, profesora García Vera. Es un placer estar hoy aquí, acompañados por tu buena compañía, y agradecerle al presidente de la Academia el acto y agradecerte a ti tus amables y contundentes palabras que me han dejado también a mí sorprendido porque, en fin, son las cosas de las que se habla y hablamos cuando nos encontramos. La conferencia de hoy... Perfecto, muchas gracias. Perfecto, gracias. Bien, perdonen esta percance, pero forman parte. El origen de la charla de hoy tiene que ver con un artículo que publiqué en diciembre de este año, del año pasado, y a partir de ahí ver que ya al mes de haberse publicado, está publicado en inglés, ya el número de gente que bajaba o máquinas que bajaban el manuscrito completo era superior al que son los abstracts, lo cual suele ser un poco sorprendente porque, en definitiva, son los abstracts los que prevalecen. Pero vi que iba por buen camino, entonces dije, bueno, pues vamos a adentrarnos en el mundo de una conferencia para trasvasarlo al español, ya que el otro es un largo artículo de 34 páginas a un espacio, con lo cual es un trabajo bastante denso. Y por tanto, ese es el punto de partida. El esquema que les he presentado aparentemente es muy irónico, pero en realidad, para los que somos de psicología, tiene que ver con lo que llamamos variables independientes y dependientes. Es decir, cuanto más arriba son las variables independientes y cuanto más abajo nos acercaremos a los datos cuantitativos del criterio y, por tanto, de la variable dependiente. O, dicho de otra manera, los antecedentes que desembocan en las consecuencias que detectaremos a partir de una serie de recogidas de datos que hemos hecho y que están publicadas en algunos otros entornos. Bien, el punto de partida tenía también que aclarar qué entendemos por sentido del humor y he cogido una pequeña definición que encontré hace muchos años en un libro de Pirandello que era sobre el humorismo y, por tanto, recoge que una natural disposición del corazón y de la mente para observar con simpática indulgencia las contradicciones y los absurdos de la vida. Es una definición de finales del 19, pero tiene pleno sentido en la medida en que va directamente al grano. Es decir, hay aspectos emotivos y mentales, pero sobre todo hay que tener una cierta simpatía ante las contradicciones y los absurdos que tenemos que afrontarnos en muchas circunstancias. Y una de ellas también tiene que ver con la práctica y la vida religiosa. Bien, en el primer punto, que tiene que ver el contraste entre Homo ridens y el Homo religiosus, estoy usando en este caso un dibujo de Hakuin, que es un monje budista del siglo XVII-XVIII, y por tanto que escribía así, y ese es un retrato de su fundador que él hace con esa imaginación que tenía para trabajar con ironía, incluso el tema sagrado del fundador llamado Bodhidharma en la tradición budista. Vamos a ver aquí los aspectos. Primer aspecto es el tema de Homo ridens, que es interesante tener en cuenta, y es que en realidad, como todo se comienza con Aristóteles, pues hablaba de que los únicos animales que sonríen es el humano. Por tanto, es un tema que después se le ha discutido varias veces, pero al menos fue su punto de partida. Él afirmaba que la primera risa del bebé le convierte en humano y la prueba es que tiene alma puesto que sonríe, que es
uno de los elementos que él reseña en uno de los libros que ahora en la historia de los animales, que es el segundo de los libros que ahí menciono. Y Plinio el Viejo añade, dentro del conocimiento de su época, y no se ríe hasta los 40 días. Esto tiene su importancia porque esta distinción de cuándo anima el alma el feto es una vieja discusión que no es el momento de aquí entrar, pero ya Aristóteles sirvió de punto de referencia durante siglos en determinados entornos muy favorables al aristotelismo. Para los que son padres, recuerdan que la sonrisa es visual, sonora es la risa y en la carcajada entra el diafragma. Y por tanto tenemos a que los niños desde que nacen están prácticamente entrando a sonreír y a los 3 o 4 meses se echan a reír a carcajadas. Con lo cual todos los que han tenido niños, este tipo de imágenes las recuerdan como formando parte de su mundo personal. Respecto al tema Homo ridens, desde ya los tiempos de Aristóteles hay 3 tradiciones que yo voy a retomar. La superioridad o el desdén, y presentaré ejemplos del desdén. La incongruencia, que es el modelo que yo seguí en mi charla de hace un año, donde era el humor en el sentido del trabajo, y aquí recuperaré 2 de los modelos del año pasado, y alivio, otra forma de entender la broma, la chanza y la ironía. Entonces, en esta línea también presentaré ejemplos a lo largo de la exposición de estos 3 marcos de referencia tradicionales con sus discusiones y sus aportaciones desde el punto de vista de la psicología en los últimos 100 años. Para recordarles el esquema del año pasado, es el modelo de incongruencia que tiene su origen en inteligencia artificial, porque el profesor Schultz era discípulo de Herbert Simon, el premio Nobel, y por tanto lo que está diciendo es que en definitiva el sentido del humor tiene que ver desde el punto de vista cognitivo de 2 etapas. De una en la cual hay una lógica y un pensamiento lógico que tiene que ver con lo que podemos hablar diariamente o el conversar, y por eso yo ahí señalo que tiene que ver con lo que llamamos el pensamiento convergente, en lo que tiene que ver con el sentido común, que tiene que ver con la hipótesis nula que llamamos en ciencia, o dicho de la otra manera, en las ortodoxias. Siempre que estamos en la etapa 1, estamos en lo que la mayoría de la gente opina ante determinadas cosas y que por tanto ahí está habiendo determinados entendimientos, como lo razonable en una conversación razonable. Pero si entramos en la segunda fase, en la segunda etapa o en el segundo paso, es en el cual está el manejo de la broma o está el manejo de la ironía, porque en ese momento es cuando el humorista, el que tiene sentido del humor, busca una propuesta, un argumento, una manera, un argumento imaginativo, una manera de presentar otra visión del asunto, y a partir de ahí se puede dar o que la persona capta de qué va la broma, o si no dice no entiendo nada y esto no ha sido tema por lo cual yo pueda entender. Les voy a poner unos ejemplos de este paso porque me permite aclarar. Para todos aquellos, como somos los de psicología, que normalmente nos familiarizamos con el tema que hay detrás de este chiste, automáticamente dicen, estamos aludiendo a algunas investigaciones de hace 10 años en las cuales se dice que hay un punto de Dios que está en el lóbulo parietal derecho. Pero quien no conozca nada de estas investigaciones, el sentido de este chiste gráfico le queda perdido, porque está hablando la referencia a lo del lóbulo parietal derecho de ciertas investigaciones. Lo mismo ocurre con este chiste broma, que para quienes practican la meditación, el mindfulness, le dan un sentido. Si no sabes quitarte el estrés, no te lo pongas. Pero para la mayoría de las personas esto es una afirmación absurda que no tiene lógica, salvo que practiques la meditación más bien al estilo mindfulness y en la atención plena tengas otra visión de qué es lo que estás pretendiendo.
O esta es otra típica broma en la cual aparece la serpiente, la manzana y el Padre Eterno y dice, no, si la manzana está aquí de sobra, lo único que yo pretendo es echar a estos dos vagos de mi propiedad a ver si alguna vez se ponen a trabajar y dan el callo. Con lo cual está bromeando el tema. Para aquel que conozca el mito de lo que ocurrió en el Génesis, pues automáticamente tiene sentido. Pero cuando tenemos estudiantes chinos que están aquí en nuestras asignaturas, este mito no se les será y por tanto tendrán que encontrarlo. O una situación parecida en tiempos contemporáneos, ha habido cierto escándalo que para los que nos dedicamos a temas de empresa tiene su divertimento, en la medida en la cual de repente se escandalizaron porque determinados grupos, porque consideraron que era de humor negro o de humor no razonable, la frase tomad y comed todos de él que no lleva carne. Pero si se tiene en cuenta que se trata de una campaña en la cual lo que se está intentando introducir es el concepto de carne que no es de carne, sino que es vegetal y que va acompañada con el otro texto, y carne de mi carne es una expresión muy carnal, muy común en determinados entornos familiares, mientras que vegetal de vegetal no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Desde el punto de vista publicitario, este chiste ha generado mucho de qué hablar y por tanto ha funcionado, aunque sea de humor no deseable para unas personas, pero que desde el punto de vista del marketing ha funcionado en sus propósitos y por tanto forma parte del juego de la incongruencia. El segundo modelo que recupero de mi charla del año pasado es las investigaciones que en psicología hemos hecho sobre humor positivo y negativo y centrado en uno mismo y centrado en los demás. Y entonces, a partir de ahí, se pueden clasificar los resultados obtenidos a través de metaanálisis distintos de lo hecho en investigaciones previas por Martin, que fue el que definió este modelo. Este modelo me sirve de referencia porque ahora voy a poner otro ejemplo, que tiene que ver con cosas que hay en la facultad. Uno de los pergaminos de mi colección que doné a la facultad, y en concreto está en la biblioteca, es este que está delante de ustedes. Está en un cuarto en el cual los estudiantes pueden hablar, charlar y tener reuniones informales y está en un lateral. Pero yo lo compré porque me había llamado desde el principio la atención los detalles. Porque los de mindfulness, los de atención plena, prestamos atención a los detalles cuando la gran mayoría está hablando de otra cosa. Y entonces detecté que una de las frases musicales encabezaba por una iluminación en la cual vemos la capucha de un monje que está cantando, en concreto está cantando, recitando de maitines o por la mañana un texto de la epístola de San Pablo a los hebreos. Y él está cantando ahí y da la impresión que la capucha también está hablando de sus conocimientos. Y un poco más abajo, en la siguiente frase musical, encontramos que el tocado que hay es una serpiente y lo que parece ser una dama. Con lo cual, si vuelvo al modelo de humor positivo y negativo, ¿qué es lo que encontramos? Que alguien que es el monje que estaba, recuerden que los monjes son los que hacían esas iluminaciones, al leer el pasaje decide ilustrar como monje con capucha y con libros en humor positivo, autoafirmante en la medida que está en su papel, y en cambio ilustra el tema femenino incorporando lo de la serpiente, lo cual no creo que les haga mucha gracia desde hace siglos a las mujeres. No obstante, la directora de la biblioteca me dijo, en viniendo de monjes cualquier cosa puede esperarse. Ahora bien, si además presta atención al texto latino, la Quadraginta annis proximus fui, que es el texto del monje, es 40 años estuve irritado contra X y Z, con lo cual mis amigos de clínica ya saben qué pasa con las personas que llevan 40 años irritados. Mientras que el texto de ella, la ipsi,
La I latina lo que hace es, ellos no conocieron mis caminos, con lo cual hay una cierta broma en la medida en la cual quien ilustró decidió que él estaba irritado y ellas conocen los caminos que ellos no conocen. Con lo cual hay una broma incluida dentro de ese pergamino que a mí me llamó la atención en su momento cuando llegó a mis manos y pude tenerlo y manejarlo como una situación divertida dentro de un texto que se recita en el mes de diciembre durante Adviento por las mañanas. Bien, el segundo que habló de Homo religiosus, por tanto pasamos del Homo ridens al religiosus, fue Cicerón. Pero Cicerón, en una de sus cartas a los amigos, bien dice que religiosos dicen ser los hombres que complacen a las sibilas. Es decir, sitúa el Homo religiosus en el contexto de las adivinaciones en los textos sibilinos y, por tanto, textos que ahí se manejan para hacer interpretaciones. En la literatura china es parecido al I Ching, en cuevas, en lagos, y que además eran las grandes asesoras del Senado en situaciones de desastre. Y que inclusive cuando estamos en el Dies Irae, en el Dies Illa, aparecen ahí abajo las sibilas reseñando que son los testigos de lo que ocurre. Bien, pero estamos en psicología, entonces me voy a fijar en autores que conocemos, pero que esta perspectiva no se han estudiado en los textos de la historia de la psicología, pero tienen que ver con esto. Uno de los famosos es Fechner, que le conocemos todos por las investigaciones ligadas a la psicofísica y, por tanto, todas las pruebas de sensaciones ligadas a sabores que después han servido para temas de Coca-Colas y demás, y vinos y demás, pero en su etapa previa tuvo también su momento de crisis por estar trabajando demasiado duro en la preparación de oposiciones, con lo cual ya conocen el tinglao, pero se dedicó también a estudiar el tema de la vida del más allá y la muerte, y también trabajó los temas religiosos. Y aquí ya él introduce lo que después en psicología será el marco de referencia para entender qué entendemos por homo religiosus. Y introduce el más histórico, en la cual dice: señores, las personas tienen la fe que aprendieron en su infancia y se nutren de los relatos que acudieron a su infancia. Y por tanto es el primer punto de partida de su señalamiento de qué entender por homo religiosos. El segundo es motivo práctico. Las personas creen aquello que quieren creer, pues les sirven para algo. Ser piadosos, para estar contentos, convivir. Y el tercer aspecto es creen en aquello que encuentran razonable dentro de aquello que les toca vivir. Por tanto, dentro de ese contexto es donde nosotros en psicología partimos de qué entendemos por homo religiosos en la medida que forman parte del punto de aproximación de modo diferente desde el punto de vista al que suele mantenerse en historia de las religiones. Este es el punto de vista psicológico cuando se trata de operativizar. Eso tiene sus ventajas. El siguiente es William James, que normalmente en psicología son sus principios los que nos sirvieron de referencia, pero hay dos libros que son famosos. Uno de ellos, dos libros, sí. El primero es un ensayo de Will to Believe y que por tanto lo que está hablando es de otro tema. Está diciendo: señores, el querer no tiene nada que ver con cognición, ni tiene nada que ver con emoción, ni tiene nada que ver con cognitivo-conductuales. Es un tema volitivo. Unamuno le captó también, que Unamuno a partir de ahí dijo: anda, creer es creo porque me da la gana. Fue su traducción del título del libro, del ensayo de William James. A partir de ahí se establece dentro del libro que adoptar la fe que uno quiera, es el derecho a adoptar, forma parte de los prolegómenos de todo el derecho que se ha propiciado de la libertad en la hora de decidir las propias creencias, cosas que salvo en la cultura islámica, en el resto se ha ido abriendo camino. Y por tanto, otro de los aspectos que en ese libro y en ese ensayo se mantiene, porque pertenece a la tradición pragmatista en filosofía, es que la veracidad de las creencias religiosas es siempre provisional y utilitaria, y ligada a que la verdad siempre es revisable en términos religiosos.
El otro libro que le hizo más famoso y que todavía sigue vendiéndose y que sigue siendo un cierto manual de consulta, en España no se publicó hasta 1986 y lo tradujo un profesor de Historia del Arte en Valencia, lo cual quiere decir que todavía los psicólogos no se habían interesado en este segundo libro de William James. Lo divertido de este libro es que justamente él estudia casos de fundadores de religiones y de fundadores de órdenes religiosas o de movimientos espirituales, cuáqueros y demás, dando a entender desde el punto de vista psicológico que en principio son personas relativamente trastornadas comparadas con la población general y que son personas que casi nunca se invitarían a la propia casa a tomar un café en la medida en que no son personas que son de normales o habituales o que se incorporan a la convivencia entre sus feligreses. Por tanto, ese es el punto de partida y a partir de ahí también analiza las experiencias reales y es un estudio de caso y por tanto es el referente. Y por tanto es otro de los elementos que ha estado muy circulando en estos entornos en que nos movemos los psicólogos a la hora de entender el homo religiosus. Otro famoso caso es Stanley Hall, que todos le conocen como el fundador de American Psychological Association y que además es uno de los prohombres en el tema de la educación y en la evolución educativa y pedagógica. Pero por resultas de un viaje a Oberammergau, Oberammergau es un sitio donde se hace la celebración de la Pasión, decidió que en un momento determinado escribía desde el punto de vista psicológico un libro sobre Jesús, el Cristo, en la luz de la psicología, a la luz de la psicología. Este libro tuvo relativo éxito porque además de haber una edición en Estados Unidos, hay otra en Inglaterra, después hubo 2 ediciones y por tanto tuvo relativo éxito. Utiliza la terminología de la fenomenología y la psicología fenomenológica y por tanto aborda desde el punto de vista cognitivo y filosófico y psicológico una serie de aspectos. E incluso al hablar del carácter de Jesús aborda fundamentalmente los aspectos negativos del carácter que mostraba tener Jesús en los relatos que hay sobre él. Y por tanto, una anécdota ocurrió cuando tocamos su funeral y Stanley Hall era bastante practicante. El sacerdote empezó a hablar elogiándole, pero a mitad al segundo o tercer minuto cambió la sintonía y empezó a echarle una bronca al fallecido que no pudo, por tanto, responder lo que le explicaba el sacerdote, lo cual tiene que ver con el libro que había generado sus discusiones sobre esta visión psicológica sobre el personaje de Jesús. En la biblioteca de la Complutense se puede consultar vía formato electrónico. Otro elemento que también se tocó este aspecto y que nos es interesante es un filósofo que aquí en España le conocemos 4 gatos y el quinto era Lucila González, la decana de psicología, porque aquí le conocen poquísimo, que era discípulo también de James y que nació en Madrid, se crió en Ávila, él se definía como católico ateo y él conectaba religión con poesía, porque decía que ambas áreas se trabaja sobre metáforas más o menos relevantes en las cuales se llama religión a la poesía cuando interviene en la vida y la religión cuando simplemente sobreviene a la vida, entonces está convirtiéndose en otra cosa. Bien, el siguiente que tenemos en psicología es otro padre de la psicología, sobre todo en la línea de la personalidad, que él decía, en su libro de 1950, dijo, señores, nos hemos olvidado en los estudios de personalidad el tema de la risa y la sonrisa, con lo cual la personalidad humana sin risa y sin sonrisa, si no se aborda, algo nos está quedando. Muy poco caso le hemos hecho porque su libro que conecta los nexos entre religión y juventud, religión y madurez, conciencia y salud mental, la naturaleza de las dudas y la naturaleza de la fe, es un aspecto que él toca como elemento relevante y sugirió que tenía que incorporarse el estudio de la risa y la sonrisa dentro de los estudios de personalidad, cosa que no se ha hecho, aunque, como hemos visto en mi sesión de hace un año,
había trabajos en esta dirección. Por último, otro prototipo, simplemente para señalar, y este es contemporáneo, Daniel Kahneman, que ganó el Premio Nobel de Economía siendo psicólogo en el 2002, en la autobiografía que dejó escrito en la Fundación Nobel, dice: yo he estado siempre más interesado en saber por qué la gente cree en Dios que preocuparme de si existe o no existe. Y tengo más curiosidad por saber en qué medida la gente decide hacer las cosas bien o mal que el manejarse los valores éticos o los valores religiosos que hay detrás. Con lo cual, vuelve al tema más típico de la psicología cuando nos ocupamos de estos temas. Es decir, nos interesa más bien qué es lo que hace que un hombre sea religioso, porque se comporta de determinadas maneras que normalmente tienen que ver con lo que estábamos señalando. Siguiente punto que está abordado es de la risa de Dios al pecado, que es reírse. Aquí ya empezamos a entrar en un paso siguiente un poco más delicado y como tal he procurado manejarlo. En primer lugar, en la Biblia solo hay un salmo, solo hay un texto en el cual se hable de la risa de Dios, que es el Salmo 2, versículo 4, y ahí vemos que comienza: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y más adelante todo el Salmo empieza a hablar de desastres que les sobrevendrán a los que han oído la risa de Dios. Es decir, se introduce una noción bastante chocante entre la risa y las consecuencias es la destrucción, es decir, el humor negativo, es decir, el humor de reírse Dios tal cual queda reflejado en este Salmo 2 tiene un sentido, pero en realidad las consecuencias es de pura agresión en la medida en la cual hay que destruir, hay que castigar, porque luego lo hará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Con lo cual, en un mismo salmo empieza hablando de la risa de Dios y después sigue en esa línea. Hay otro salmo en que indirectamente se dice: pero mi Señor se burla de ellos porque sabe que pronto recibirá su castigo. Nos volvemos a ver esta relación de risa y castigo en la medida en la cual hay una bifurcación muy clara hacia el humor negativo, porque es agresivo hacia los otros en el modelo que había comentado anteriormente. Si vamos al Corán, encontramos algo parecido. En realidad, el Corán es unas variaciones en relación con unos textos antiguos que se llama el Corán en lengua aramea, que es distinto del Corán que se maneja actualmente, y él es quien hace reír y quien hace llorar. Es lo que aparece en el Corán en la Sura 53-43, con lo cual nos está diciendo que ni siquiera la persona es capaz de reír y llorar por su cuenta, sino simplemente no tiene nada que ver con la risa, sino que es Alá quien la infunde. Si vamos a Oriente, y ojo, ya salimos de la temática monoteísta a la hindú, aquí vemos que hay una figura que es Ganesa, que es la risa de Shiva, y forma parte de una ilustración que vemos en las cuales la hijo de la risa divina, la fiesta de la risa, y es una deidad venerada en hinduismo, jaidismo y budismo, y que de alguna manera nos abre con que es una primera deidad. Era una entidad monopoliteísta en la cual es claramente identificado como una figura bastante sonriente. Y por tanto, de acuerdo, la primera vez que estuve en la India, recuerdo que cuando veíamos a Ganesa, automáticamente a cualquiera de los compañeros de viaje que se dedicaban a tomar demasiado, le llamábamos Ganesa y no por su nombre, con lo cual formaba parte del ritual ligado a Ganesa, al dios Ganesa. Y los griegos, sí, los griegos tenemos que ellos tenían Dionisos en sus distintas variantes y Momo en sus otras manifestaciones, donde de algún modo tienen claramente que tienen que ver con la risa y con el jolgorio. Por tanto, estamos ya empezando a ver que en los monoteístas la palabra risa y sus secuelas es más bien acaba en agresión de la divinidad hacia los suyos, mientras que en las politeístas vemos una tendencia a incorporar la risa
y el jolgorio formando parte de la divinidad. En China, el que ríe y que hace reír es Jotei, que Jotei es en realidad un monje famoso por ser el hombre del saco, pero no el hombre del saco en la línea que aquí lo manejamos. Es el hombre del saco que va haciendo regalos y va dando beneficios allí donde se encuentra. Y por eso se le encuentra también en los restaurantes a menudo en chinos, en la medida en que es una manera de representar también la fortuna, pero eso se le considera una deidad dentro de las tradiciones chinas, que en el tema Dios es bastante confuso sus matizaciones, pero es el que se genera en China y en Japón como formas claramente de satisfacción al carcajear con el rosario en el cuello. Bien, si entramos en el pecado de reír, no es un tema que empiezan los cristianos, empieza Platón. Tanto en el Filebo como en la República, él reprobaba las payasadas, las burlas, las comedias, las imágenes de dioses o de héroes que ríen, las bromas de mal gusto. Es decir, estábamos en el humor negativo que él intenta decir, señores, como el humor acaba siendo agresivo, mejor es no tocarlo. Es la tradición que inicia Platón cuando habla de los graciosos y a partir de ahí vemos esa tendencia. Ahora, vemos que en San Pablo hay en la carta a los Efesios hay un apartado en que también dice no a los cuentos obscenos, no a las conversaciones necias, no a los chistes groseros, no son para ustedes y a partir de ahí está encontrando en la línea de lo que se conoce como el pecado de reírse, con lo cual es una tradición que empezó desde ese siglo I. Pero ya vemos a otro elemento muy importante que también nos caracteriza y que tiene su referencia, que es San Juan Crisóstomo. Que en San Juan Crisóstomo también entra en esa labor. Dice, habla de los llantos que tuvo Pablo, pero dice, pero nada se sabe jamás ni que riera, ni él nos cuenta de sí mismo en parte alguna, ni otro santo alguno nos lo atestigua de él. Y como él, esos mismos santos. Por tanto, tenemos un primer ejemplo de cómo ya los testimonios del siglo IV sobre Pablo es de que alguien que sí, que lloró muchísimo porque maltrataron muchísimo, pero reír no hay ninguna pista. Segundo, también en ese evangelio a San Mateo, son comentarios esto, a San Mateo, lo que hace es decir, no puedes romper a carcajearte y también, y no le hacen mucha gracia, permite que haya risa, pero lo de las carcajadas es perder el tiempo o no es saludable. Y también dice que los chistes y las bromas no tienen que ser propiciadas dentro de la tradición. Por tanto, vemos otro elemento que está ahí ligado a esa temática. A partir de ahí vamos ahora a entrar en el meollo siguiente, y es sonrientes Jesús, Mahoma y Buda. Y no pierdo lo que acabo de decir porque ahora vamos a entrar de nuevo. Aquí les he puesto una típica broma de los tres en un bar comentando lo que se habla en un bar. Y vemos aquí ya, volvemos a tener San Juan Crisóstomo, porque otra vez dice, también lloró Lázaro, Jesús habla de Jesús que lo lloró sobre Lázaro, sobre Jerusalén, sobre la perdición de Judas. Muchas veces le vemos llorar, pero no le vemos reír, ni siquiera sonreír suavemente. Por lo menos ninguno de los evangelistas nos lo cuenta. Recuerdan que les dije que esto ya veíamos en la sesión anterior. Por tanto, el año pasó un poquito del tema de no reír. Pero estamos encontrándonos con que tiene un asunto bastante antiguo. El único texto en que he localizado que Jesús se ríe es en el Evangelio de Judas, que es un apócrifo y por tanto que se acaba de descubrir recientemente. Por tanto, digamos que ahí tenemos también una idea de que Jesús no se reía. Eso tiene otras consecuencias, porque Porfirio de Tiro es un momento determinado que tiene una de esas frases que nosotros llamamos al estilo de Rajoy, pero que es lo mismo, que es, si es hombre, ríe, y si ríe, es hombre.
y por tanto asocia reír con esa facultad. ¿Qué ha ocurrido? Que automáticamente desde esa misma época ya se viene discutiendo desde el siglo III y IV aquellos que dicen, si Jesús no reía, no era humano. Ese argumento también se sigue escuchando en el siglo XXI cuando se está hablando en la vieja discusión de si el cristianismo, el Jesús, es un mito de Joshua en temas de Enoch o es una variación de otro tipo de planteamientos y que Jesús existió. Y por tanto, desde el siglo III y IV ya se está diciendo, si no ríe, no es humano. Y por tanto, es uno de los argumentos que se sigue utilizando para justificar que es un mito y no una persona viviente. A partir de ahí entra en esa línea y vemos un repique de esta idea no solamente en El nombre de la rosa, que le sirvió de argumento, sino en el premio que hemos dado en el 2016 en España a Mary Beard, en la cual dice, en lo que implica a Porfirio, si esto es así, entonces estamos pudiendo justificar que Jesús no era divino o no era humano. Y por tanto, esa temática vuelve a aparecer dentro de las publicaciones más recientes y esto es en el español salió hace unas semanas. Sonrió y se rió Mahoma. Entramos en otra temática. Antes de entrar en esto, les digo, les sugiero a los interesados en estos temas que estudien la escuela francófona y la escuela alemana en esta temática, porque la escuela francófona y alemana en estos temas está poniendo a duda de todo lo que tiene que ver con Mahoma y lo sitúa como un tema en invento del siglo IX. Pero sugiero que lo vean los interesados en la escuela francófona y en la escuela alemana, de hecho. Pero centrándonos en dando por supuesto que los textos que hay son fidedignos, encontramos cuáles son los problemas relacionados con Mahoma. Pues son varios. Primero es que como fueron muy baqueteados con sarcasmos por sus vecinos, el propio Mahoma, porque no creían absolutamente nada de que él fuera A, B y C, automáticamente encontramos un rechazo a las bromas y a mofarse. De manera que en el Sura 49 se dice Alá prohíbe reírse o mofarse de otras personas. También dice en el Sura 9, apartado 82-83, quien poco rió en la tierra, mucho llorará en el más allá, con lo cual estamos viendo una visión bastante negativa. Otro aspecto en varios suras es la risa es característica de los enemigos de Alá. Por tanto, si se ríen, son nuestros enemigos. En el más allá, los creyentes reirán y resplandecerán. Encontramos en el Sura 80 y por tanto son en el más allá los creyentes cuando tendrán oportunidad de reír. Y por último, ya hemos dicho al principio, es Alá quien hace reír o llorar a los creyentes. Por tanto, volvemos que hay un rechazo a los temas de la risa en la medida que tiene que ver con el humor negativo que veíamos, o el humor negativo hacia unas personas, hacia uno mismo o hacia los demás, que veíamos en el modelo de Martin. Esto también lo saco así a título de ilustración. Cuando oyen hablar es que las imágenes de Mahoma están prohibidas. Señores, estos son textos provenientes de la etapa Omaya, los Omaya, y a partir de ahí vemos aquí las cosas que había de Mahoma, que le vemos aquí a la izquierda abajo, recibiendo al ángel en Jerusalén. Vemos el templo que está arriba y es otro de los materiales, dibujos que se encuentran por ejemplo, en la librería del Topkapi. Estos están en la Universidad de Edimburgo y es las miniaturas persas. Hay que recordar que después de los Omeyyas vinieron los sasánidas y automáticamente lo de uno se echó para atrás y los de otros se borró. Pero encontramos estas cosas cuando nos dicen, es que no se puede hacer bromas. Señores, ¿cómo que no? Si automáticamente estaban las bromas en este tipo de dibujos que existen en los sitios que les he reseñado y en algunos más. E inclusive ya uno de los señores de los cruzados del siglo XII
Raf de Caen, cuando está visitando, está allí, reconoce que dentro propia de lo que se llama el Templo de la Roca, automáticamente se había ya también allí una estatua de la figura llamada Mahoma. Con lo cual, pero estamos hablando del siglo XII. Dentro de esas líneas yo simplemente les doy la pista, que a veces se están diciendo cosas que no tienen nada que ver con la historia de ese personaje. ¿Sonrió y rió Buda? Pues simplemente las ilustraciones clásicas las tenemos. A la derecha es donde tenemos en el Myanmar, es el Buda durmiente, y el Buda durmiente está sonriendo. ¿Pero por qué está sonriendo y por qué su piel es esbelta? Porque automáticamente el morirse es el éxtasis final de haber vivido. Y por tanto, en esa línea es que está el trabajo. Siguiente aspecto que tocaba, Nuestra Señora de la Risa existe. Hay varios aspectos a ilustrarlo. De entrada, me pasé revista a los nombres de pila en España. Y claro, los nombres de pila en España notan una cierta gravedad, porque llamarse una persona, llamarse 467.494 personas en España, Dolores, 20 de ellos son hombres, el resto son mujeres, pues ya por sí mismo es una cruz a cuestas que se lleva como nombre y que nuestros colegas de clínica agradecen, porque aquí estamos viendo en qué medida se favorece una determinada manera de entender con nombres unos determinados personajes. Solamente en España hay 23 que se llaman Risa y figuran normalmente están en Cataluña. Y la edad promedia prevé la edad, cuanto más edad, más dolores y angustias hay. Por tanto, vemos una línea que se ha dado. Solamente existe una estatua dirigida a la Virgen de la Sonrisa que tiene que ver con Santa Teresita de Lisieux, que cuando ella era niña estaba frecuentemente enferma y a partir de un momento dijo que la señora que tenía en su cuarto, que en realidad es una escultura de sus padres que se llamaba Nuestra Señora la Victoria, en realidad le venía a sonreír, le venía a verla sonriendo Nuestra Señora en su habitación, con lo cual acabó creándose una estatua de Nuestra Señora de la Sonrisa, pero que no tiene más presencia que la que ahí se reseña y no ha tenido ninguna más de trascendencia. Bien, ahora entramos en los dos últimos, vamos entrando en los últimos aspectos. El sacrosanto arte de camuflar las bromas. Un profesor de la Complutense, que es Álvarez Junco, hermano del historiador y este es de Bellas Artes, ha trabajado fundamentalmente siempre en el papel de la transgresión visual que forma parte del arte. En este que les he enseñado anteriormente hay toda una ironía para el que sabe y por tanto modelo que veíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque aunque es David cortando la cabeza de Goliat de Caravaggio, la cabeza de Goliat es exactamente la cabeza de Caravaggio. Y el cuerpo del muchacho que le ha cortado la cabeza es justamente la cara y cuerpo de su amante juvenil. Con lo cual estamos en la vieja temática de fondo, es decir, antes o después los amantes más jóvenes te harán ajuste de cuentas. Y por tanto, eso es lo que está en ese tipo de representación. La transgresión como elementos. Y al hablar de la transgresión, tienes que ser más espabilado que quien tiene poder de censurarte. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo el propio Miguel Ángel hacía trucos. Este truco, que aparentemente es la creación del sol y la luna, lo cual todo el mundo conoce bajo su nombre, en realidad es el primer cuadro en que se atreve un pintor a presentarnos el culo de Dios. Y lo que estamos viendo es a la izquierda el culo de Dios gracias a el sentido del humor que tenía Miguel Ángel y no le han perseguido mucho por esa osadía que tuvo. El siguiente ejemplo tiene que ver con el profeta Zacarías. También en la Capilla Sixtina, Zacarías es la figura que aparece justo por donde se espera que entrara el Papa Julio II, y como ustedes saben, se llevaban relativamente mal de carácter al menos. Y entonces la estrategia que utilizó Miguel Ángel fue que la cara de Zacarías y la cara del Papa fuera exactamente la misma. De manera que el ego y la autoestima del pontífice estaba engrandecida en la medida en que veía que su cara era la misma. Pero
detrás de él hay dos angelitos. Pero estos angelitos están haciendo la figa. Y hacer la figa tiene otro sentido. Recuerden que el profeta Zacarías, una de las cosas que hace es decir la destrucción del templo. Con lo cual, ahí está una broma por parte de Miguel Ángel. En el artículo que escribí hay bastante más ejemplos de ahí. Dentro del budismo pongo el ejemplo de Toba Soyo. Toba Soyo es como el gran maestro de, aquí les llamaríamos jesuitas, allí en la secta Tendai. Hizo él al menos uno de 4 rollos que hay de 6 metros del siglo XII, y en ese rollo de 6 metros, que es una romería de animales que están funcionando de manera bastante campesina y con bastantes risas, encontramos aquí en el centro que los monjes son, uno es un zorro, el otro es un conejo. Y después vemos que el que está a la izquierda, con toda su vestimenta sacerdotal, y esto lo pintó el gran maestre de toda la orden religiosa, no es ni más ni menos que un mono vestido sacerdotalmente. ¿Para hacer qué? Porque el mono está sacerdotalmente venerando, está venerando a Buda en la forma de sapo y plegándole y dándole cortesía y venerándole religiosamente. Y ese rollo acaba al final, que es el abad del monasterio el que recoge todos los beneficios de haber organizado una romería de cara al otoño. Por tanto, nos estamos encontrando que dentro del budismo, ya vimos bromas con el tema del morirse, vemos que en la tradición del rito Tendai en Japón tenemos 6 metros de broma y otros 3 rollos que vienen de alguno de sus discípulos, con lo cual vemos que hay otro elemento. Después aquí entramos a otro ejemplo que he puesto, es un capítulo 4 del Quijote. Les recuerdo que en su camino se encuentra con un grupo de mercaderes toledanos. Don Quijote les exige que declaren que no hay doncella más hermosa en el mundo que Dulcinea del Toboso. Los mercaderes le dicen que no la conocen, pero que se demuestre para comprobarlo. Don Quijote le responde que tienen ellos que creer de alguna manera, y si no lo creen no les da ni siquiera ningún mérito, y a partir de ahí les ataca y les golpea, etc. Bien, eso lo conocemos todos, por tanto no voy a andar en ese pasaje de la agresión de Don Quijote, porque los mercaderes no querían reconocer la grandeza de Dulcinea. Pero aquí entramos en otra temática. Los que sabemos algo de Quijote, yo al menos no me he guiado por lo que se dice en España, sino por lo que mis maestros, cuando yo he estado con este tema, Américo Castro y compañía, y más o menos lo que se estudia que en los hispanistas. Y la versión es totalmente distinta. Ni siquiera en el libro que acaba de sacar Santiago Martínez vuelve a tocar que nada. De Erasmismo en Don Quijote, en Cervantes, no hay nada. Era católico muy practicante y demás. Pero dentro de esa temática, si resulta que en 1604 Felipe III ordena que en todas las universidades españolas juren que la Virgen y Madre fue inmaculada, y por tanto discusiones y conversaciones debió haber aquí y allá. En el 1605 se publica el Quijote, y en el capítulo 52 la imagen de la Inmaculada en rogativas para que llueva aparece por el campo. Hay otra interpretación que se da en esta línea, que es que Aldonza de Lorenzo, que era una aldeana, y María de Nazaret no tienen nada que les diferencie. Y la Dulcinea del Toboso, que es una imagen imaginada, tiene que ver con, llámenle Virgen María, llámenle Inmaculada Concepción, esa idea totalmente hermosa de las imágenes que tienen de ese personaje, y se crea una imagen bastante diferente. Y uno de los que yo tuve como maestro, Carol Johnson, decía, This is not este no es el lenguaje de caballeros errantes, sino son argumentos para la conversión bajo la influencia de la Inquisición.
eso que estábamos viendo en el capítulo 4 no son más que pruebas de... En mi libro, en mi capítulo, pongo más ejemplos del Quijote desde la lectura fuera de España. Les recuerdo que otro de mis maestros fue Nabokov. Su libro sobre el Quijote tardó en traducirse y lo primero que dice de Nabokov sobre el Quijote es el libro más cruel que se ha escrito, donde siempre los frágiles son apaleados. Y lo mismo decía Jorge Santayana sobre el Quijote en el prólogo que escribió a Don Quijote. Bien, entremos en Homo religiosus versus Homo risibilis. Aquí estamos en una investigación ya concreta. Dos investigaciones y cierro la presentación. Una tiene que ver, las dos primeras tienen que ver con Lovaina y Universidad Católica de Lovaina, y por tanto donde el Departamento de Psicología, el Vasilis Saroglu, ha trabajado en primer lugar del modo estándar, cruzando cuestionarios. Y al cruzar cuestionarios de sentido del humor y de religiosidad, y de RF significa fundamentalismo religioso, y que tiene que ver con los que están en dudas totalmente religiosas, nos dice con claridad, y los hallazgos, los que están aquí oyéndome y que están acostumbrados a las estadísticas, pues ahí están viendo que lo que está hallándose, que hay una relación negativa, religiosidad y fundamentalismo religioso tienen una correlación negativa con la creación de respuestas humorísticas y de asuntos ligados a la vida cotidiana. Mientras que los que están en dudas son los que sí son algo más dados a buscar aspectos religiosos y bromas. Los que están más preocupados de la búsqueda religiosa automáticamente son más dados a entrar en el mundo de la broma. El siguiente estudio, bueno, les explico, como una cosa es la investigación y otra son las publicaciones, las fechas están cambiadas. Es decir, el que se publicó después es anterior y este es posterior. Este trabajó con películas en las cuales había una película que se tenía que ver con un documental breve con temas de humor, otro con temas religiosos y otro documental que le servía de control. Y por tanto también se trabajaba con el test de Rosenbach y por tanto con el test de Rosenbach, que son unas imágenes, esas imágenes dan lugar a unas respuestas preparadas, pero ellos evaluaban los comentarios espontáneos que hacían los que contestaban. Y entonces en esa misma línea se vuelve a encontrar que los que tienen ante los temas de humor, automáticamente los que tienen mentalidad religiosa católica, porque la gran mayoría de los que trabajan en esta universidad o están de estudiantes eran católicos, automáticamente encuentran reticencias a la hora de expresarse humorísticamente y a la hora de aceptar los aspectos religiosos que están en juego. El siguiente y último estudio es más bien de tipo encuesta online y tiene las peculiaridades que son, y por tanto podemos ver los que están habituados, las muestras, se procuró cortar a partir de 50, lo que había menos de 50, se quitó como no representativos de la muestra. Aquí vemos cómo son fundamentalmente personas de Estados Unidos y de Asia, de Europa apenas si penetra gente, y entonces aquí vemos cómo se crearon los grupos de lo que son Islam, hindúes, cristianismo, ateos, agnósticos y los que no son practicantes. Y entonces automáticamente se llegan a una serie de constataciones. En la parte de la derecha tenemos el porcentaje de ofensividad que ellos reconocen que sienten cuando están ante ese tipo de cosas. Y entonces, ¿a qué conclusiones se encuentran? Que en principio los más llamativos son los hinduistas, porque se pueden sentir ofendidos y dicen, no, este es un chiste muy ofensivo, pero es divertido. Y el divertido y ofensivo no les afecta. Por tanto, eso es el primer lugar. En segundo lugar, los musulmanes son los que se muestran en segundo lugar más ofendidos y a partir de ahí encuentran, pero tampoco les molesta demasiado el que sean molestos alguno de esos chistes. Tampoco el que sea divertido compensa el que sean molestos, pero ellos son los que definen que son ofensivos, los segundos en categoría.
Los que le encuentran la menos gracia a los chistes son los cristianos que participan en el estudio, y en conjunto los islámicos y los cristianos suelen coincidir a la hora de marcar los chistes ofensivos y a partir de ahí mostrar el mismo rechazo. Los que son ateos o se identifican como ateos o agnósticos son los que muestran el menor porcentaje de chistes ofensivos y situaciones ofensivas, y que además rara vez consideran que un chiste es ofensivo y rara vez consideran que un chiste sea irreverente, y por tanto en esa línea es lo que se espera. El reloj me dice que ya es hora de acabar y por tanto con esto les dejo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, por esta conferencia con tantísimos datos y tantísimas cosas para pensar, cosas sugerentes. La verdad que a mí me ha resultado muy interesante. Y bueno, vamos a dar lugar a un turno de preguntas que la gente puede ir preguntando, levantando la mano, dándole a la opción de levantar la mano. Yo, mientras van levantando manos, me gustaría comentarte una pregunta, ¿no? En función de todo lo que nos has estado diciendo y todos los datos que nos has dado y tal, quizás a mí me surge la pregunta de si más que religiones con sentido del humor y sin sentido del humor, sin embargo, sería más bien sobre qué cosas, ¿no?, se pueden reír las religiones. O sea, sobre qué cosas, más sobre los contenidos de las bromas que sobre que no se rían, ¿no? O sea, digamos que hay quien está dispuesto a reírse de todo y quien realmente pues sí se puede reír, pero a lo mejor no de todo, ¿no? ¿No serían un poco en esa dirección los datos? Bien, en definitiva, los psicólogos nos preocupa más bien la religiosidad de las personas y por tanto en qué asuntos. Pero la religiosidad está basada exclusivamente en aquello que oyen de infancia, en aquello que han mamado dentro de su entorno y entonces a partir de ahí todos estos elementos que están presentes en el trasfondo son los que después están incidiendo en la manera como ante chistes o bromas que tienen contenido religioso se sienten relajados o se sienten diciendo esto me ofende. Y como ejemplo lo que ha pasado con el tema de las hamburguesas, que inmediatamente se montó la situación chocante, pero que era divertida porque en Cuaresma no se puede comer carne, con lo cual los propios creyentes tenían que saber de qué iba el asunto, con lo cual, desde el punto de vista del marketing del producto hamburguesa vegetal funcionó de maravilla. Pero en efecto, los psicólogos nos ocupamos más bien de la religiosidad, no tanto de las religiones, pero tomamos nota de qué tipo de tradiciones se mantiene en los discursos institucionales. Vale. O sea que sí que realmente es más una diferencia en el contenido del sentido del humor que realmente que no haya sentido del humor, ¿no? Bien, las personas tienen sentido del humor, pero en lo que he dicho, dependiendo, todas las religiones de tipo politeísta son mucho más amables porque en definitiva los distintos dioses se pueden cachondear unos de otros, mientras con el tema de el dios Alá o el dios Zeus o Alá o Yahvé no hay juego. Pero también hay otra historia. Zeus no es ni más ni menos y Deus y Deu no es ni más ni menos que la misma palabra. Muy bien, José María, muchas gracias. Tenemos ya una pregunta de Javier Urra. Cuando quieras, Javier. En primer lugar, felicitar a estas tardes, a los miércoles de la Academia y al gran amigo que es José María, porque además no cae nunca en temas tópicos. Una pregunta. Jesús de Nazaret fue ágrafo. Por lo tanto, te pregunto a ti personalmente, ¿crees que es que no se rió o que quienes escribieron su vida no se permitían decir que reía? Vamos a ver, si entramos en esa pregunta, te voy a decir lo que yo he estudiado en los últimos años y cuál es mi planteamiento o respecto a esa pregunta. En primer lugar, hay que recordar que hay que cambiar el orden. El primero que escribe sobre el personaje del Cristo es Pablo. Y hay ciertas referencias. A partir de ahí tardan 20 años en aparecer el primer evangelio, que es el de Marcos. Entonces, aquí hay un tema.
El primer evangelio de Marcos comienza hablando de que Jesús va a que le bauticen porque los pecados y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un tema. Hay mucho indicio de que lo que él llama Cristo que aparece por los cielos, con perdón, no me estoy de broma, hoy en terminología, hablar de personajes que vienen de los cielos, eso llamamos extraterrestres. Y no voy mal encaminado cuando hay 2 profesores de teología en Estados Unidos, cuyos libros tenemos en la Complutense, que han titulado sus textos Teología y Ciencia Ficción. Y por tanto, el siguiente aspecto ligado es, ojo, que hay determinadas líneas que depende de cómo se llame y cómo comiencen, están las nuevas lecturas de estos de temática diciendo, ojo, que todo comenzó por un pasaje que habla de lo mismo que habla Enoc del personaje Josué que aparece por los cielos. Muy bien, pues muchísimas gracias, que seguro que hay muchos Por tanto, compañeros. y por tanto, simplemente acabo en esa temática, los evangelios se dicen que el resto son variantes del otro, pero ya no entro porque sería entrar en otra temática que no es de psicología. Bueno, en el mientras tanto que sigamos reuniéndonos y riéndonos tanto mientras pensamos, que es muy sano. Un abrazo muy fuerte, amigo. Muchísimas gracias, Javier. Tengo aquí, José María, un par de preguntas en el chat, ¿no? Una de ellas dice que, una persona dice que, Manuel, que realmente sí que hay testimonios de que Jesucristo se reía, ¿no? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículos 17 y 18, Jesús hace claramente un chiste sobre Satanás y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo, ¿no? Es posible que quizás algunos chistes no sean tan claros o no se hayan entendido así. Sería una de las opciones o de las preguntas. En primer lugar, respecto a eso, los textos hay que verificarlos. Normalmente, aparte del San Juan Crisóstomo, que es uno de los personaje cercano a toda esta historia, hay otro detalle. Hay una serie de todos los textos de anécdotas que cuentan, muchas de ellas algunas de ellas son más que sorprendentes. Por ejemplo, la que yo más estudié es el famoso caso de la higuera a la que castigan por no dar fruto en su tiempo. Eso se puede considerar un chiste malo o se puede decir, este señor de qué va, o quien escribe este tipo de cosas no sabe de qué está hablando. Y por tanto, y lo mismo pasa, una cosa es hablar de amenazas, porque es que es el problema que tienen esos pasajes en los cuales la risa de Dios va ligada de amenazas. Ese pasaje que ha citado está ligado nuevamente a temas de amenazas, con lo cual las risas y demás no suelen ser lo habitual en los temas, o es risa o es amenazas. Entonces, a aludir a ese tipo de cosas tiene sus problemas. Tendría que mirar ahora el pasaje en concreto, pero en los textos que yo he analizado los estudiosos, que Jesús no ríe es el primer punto de discusión, diciendo si no ríe, porque es un personaje inventado. José María, hay otra pregunta, no he visto más manos levantadas, pero bueno, si hay alguna y se me pasa, por favor, abrir el micrófono y decírmelo, pero veo aquí alguna pregunta más, ¿no? En el chat. Dice, me sorprende oír, Germán, dice, me sorprende oír que los musulmanes no encuentran ofensivos los chistes si son ligeramente divertidos. La reacción a las caricaturas de Mahoma o lo de Charlie Hebdo parece indicar lo contrario. No sé si quizá no se ha entendido bien o... No, eso lo anoto en el artículo, lo pongo de relieve. Al estar hablando de personas que contestan online, los musulmanes que contestan online automáticamente pertenecen a un tipo de cultura más ligado a la información, el manejo de la información. Por tanto, no son representativos los que callejean por las calles haciendo lo que están haciendo. Y eso lo recalco en el artículo, diciendo, ojo, que estas son las peculiaridades de edad y de dónde provienen. Muy bien, José María. Bueno, yo no sé si estoy mirando por si hubiera alguna más. Quizás... Tenemos... Hay Arturo Moreno y Elio Carpintero tienen pedido la palabra. Exacto. Vale, sí, Elio había puesto un mensaje de todas formas de que no le funcionaba bien o algo así. Estaba mirándolo ahora mismo. Pues si queréis, Elio, y
¿Quién era la otra persona que está Arturo aquí? Moreno. Perfecto, pues Arturo también. Elio, si tienes ya micro y puedes hablar, te esperamos aquí. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecer a José María Prieto su conferencia y tengo que decir que como egresado en estudios de Asia y África no pude haber elegido mejor tutor para mi tesis doctoral, que aunque no se ha llevado a cabo fue un honor tenerle como director. Yo quisiera preguntarle en torno al marco educativo en el cual se forja esa diferencia entre lo que puede ser un elemento humorístico y lo que no. ¿De qué modo podría estudiar esos elementos para conocer el marco, ¿no? De qué forma podría conocer si, por ejemplo, algo es humorístico o tiende a ser humorístico en una época determinada, por ejemplo, pues en el siglo XV o en el siglo XVI? Sé que es una pregunta un poco más metodológica, pero que nos pueda ilustrar al respecto. Bueno, en esa temática de entrada hay dos problemas que en principio son difíciles de manejar, pero otros son más fáciles de manejar. Es decir, por ejemplo, les he estado mostrando los dibujos de Toa Goba, lo cual nos muestra que el humor gráfico acaba teniendo sentido en muchas ocasiones. Digo, el humor gráfico es más fácil de interpretar. El humor escrito es más complicado en la medida que están los problemas de las traducciones. Y por ejemplo, yo que he trabajado mucho el tema de los haiku, las haiku que en sí están escritos con sentido del humor, que en las traducciones se pierden. Por tanto, hay un gran problema en qué medida esa temática de las traducciones se puede obviar. Y después que hay cosas que para unas personas tienen un sentido, como he dicho, pero tienes que tener los conocimientos oportunos y por tanto ahí estamos en cómo contextualizar. Por eso los psicólogos siempre hablan mucho de la contextualización como marco de referencia para ver qué tipo de reacciones se reflejan en el tipo de producción que se está hablando. Si está generando sonrisa o no sonrisa, si está habiendo algún tipo de comentario de glosa en esa dirección o en lo contrario. Pero esa es una pesadilla bastante tradicional a la hora de las traducciones. En lo gráfico es más sencillo, siempre que se conozca el marco cultural en el cual se está refiriendo. He puesto ejemplos de cómo los chistes ligados a lo que hay en el lobo parietal derecho depende de que conozcas lo que se está investigando y las discusiones que hay. Si no, no entiendes de qué va esa historia y por tanto hay que contextualizar en cuanto a conocimientos, en cuanto a matices de la época. Muy bien, muchas gracias, José María. No sé si Elio puedes hablar o si no, nada, no le funciona el micrófono. Nuestro presidente de la academia te ha dado las gracias por esta brillante conferencia y a todos los asistentes y bueno, pues realmente felicitaciones y disculpas por no poderse conectar en este momento que no le funcionan los aparatos y bueno, pues eso no quita que no esté ahí con su sonrisa de siempre para poder dar las gracias y apoyar esta actividad, ¿no? Hay otra pregunta, yo creo que ya quizá la última, por poner pues no sé, el límite de tiempo en algún sitio. Hay muchas preguntas, José María, hay muchas felicitaciones ahora mismo en el chat. También hay muchas vocaciones que has despertado, gente que quiere investigar sobre estos aspectos, que yo creo que esto siempre es algo interesante, y responder a algunas preguntas, ¿no? Aquí hay una última pregunta de Jordi Valverdú, que dice que si de alguna manera este problema con el sentido del humor que tienen algunas religiones, consideras que tiene algo que ver, pues igual que en otros temas, con un cierto sectarismo, dogmatismo, y bueno, pues él lo compara con otras creencias como el vegetarianismo, el veganismo, y si crees que eso pudiera tener que ver más, pues eso, con una ideología más extrema o compartir determinados mecanismos de aislamiento. Hombre, respecto a esa pregunta, dos ejemplos. Siempre que estamos en los ismos, estamos en un invento en que conviene evitar y entonces a partir de ahí trabajar sin ismos. A partir de ahí se facilitan las cosas. Pero también, por ejemplo, en la línea de investigación, por ejemplo, una cosa que el siguiente capítulo ya está preparándose, pero que va en una línea en la cual es que las cosas
si se leen en su contexto, resultan de carcajada. Por ejemplo, recuerdo el año pasado una de las conferencias que dio el Instituto de Ciencias y Religiones, en que la profesora Mendoza hablaba sobre los Rig Veda y, por tanto, estaba hablando del tema. Claro, pero una de las cosas que te llama la atención y te hace carcajear desde el punto de vista psicológico es que el dios Indra, que aparece allí, está tomando el soma, que el soma quiere decir que se está colocando a partir de un determinado producto y por tanto le podríamos llamar el dios drogadicto, con lo cual si parece que todo va ligado a eso y leemos muchos de esos textos, dice, pero ¿de qué me están hablando? ¿Lo tomo en serio cuando me está hablando en plan colocado o no? O por tanto hay muchos textos llamados sagrados en los cuales el origen hace sonreír cuando lo miramos con la interpretación que sabemos de tomarse determinadas sustancias o de cosas que allí aparecen. Y por tanto, por ejemplo, uno de los temas, le voy a poner ejemplo, el de William James, es que en el primer capítulo, creo recordar, si no en el segundo, en el primer capítulo dice de pasada que el problema que tuvo San Pablo al caerse de caballo es que sufrió un accidente cráneoencefálico. Y al producirse un cráneoencefálico en la zona occipital, pues ya sabemos lo que se ven, visiones, figuritas y demás. Con lo cual, él lo daba en 1902, con lo cual es un ejemplo que dice, ojo, que a veces se toma como visiones algo que no es ni más ni menos que se resulta de haber tenido una lesión en la cisura calcarina que sabemos en neurociencias. Y por tanto, pero cuando yo le he contado ese tema, más de uno me ha dicho, ojo, es que eso es una provocación. Digo, no, es lo que dice William Jones, yo no lo digo. Entonces a partir de ahí juegas con esas palabras. No sé si ahora se me oye. Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, lo he conseguido. Pues ¿Sí? simplemente, muy bien, muchas gracias. Un saludo y un gran abrazo a José María por esta estupenda conferencia que hace pensar en mil cosas y que además demuestra una enorme erudición. Quiero recordar que me ha venido a la cabeza oyéndole el tremendo acontecimiento que hubo hace unos años en París del ataque de unos musulmanes contra un periódico humorista, el Charlie Hebdo, que había presentado unos dibujos de Mahoma y tuvo como consecuencia 12 muertos, la suspensión del periódico y mil cosas más. En ciertas ocasiones, me parece, hay una incompatibilidad entre un elemento religioso y un elemento burlón o sarcástico o humorista, y pensé que esa historia también cabe en la conferencia que has hecho. Muchas gracias y enhorabuena otra vez, y enhorabuena a Maripaz por la conferencia que ha organizado. Muchas gracias. Bueno, José María, está el chat lleno de felicitaciones. Muchas gracias, presidente. Y yo creo que ya ha llegado el momento de cerrar. Sé que hay muchas más preguntas, pero el tiempo es limitado. Y bueno, pues darte las gracias por esta conferencia, darle las gracias a todos y decir que les esperamos en la próxima sesión de los miércoles con la Academia de la Psicología de España. Muchísimas gracias a todos.